Muchísimas gracias por esa presentación tan amable. Solo conseguí escuchar la mitad porque no tenía los cascos, pero seguro que fue toda muy amable. Me gustaría comenzar diciendo que realmente sí que es para mí todo un privilegio estar aquí esta tarde. Quisiera expresar también mi gratitud a Ana Muñoz y al resto de su equipo y a la Agencia Antidopaje Española por el que me hayan invitado a participar en este simposio. Tuve el placer de conocer a Ana cuando visitó las oficinas de la Agencia Antidopaje estadounidense a principios de este año. Y la verdad es que me impresionó totalmente su interés y deseo de hacer que la Agencia Española Antidopaje sea líder mundial entre las agencias de antidopaje del mundo. Ahora que he tenido la oportunidad también de venir aquí a visitar vuestras oficinas y conocer a algunos de nuestros colegas españoles, no tengo dudas de que están preparados para la tarea a la que se enfrentan. Y este simposio, obviamente, es prueba de su compromiso en la lucha antidopaje y espero que en el futuro tengamos una relación de trabajo larga y colaboradora entre nuestras dos agencias. Perdón, que ya iba demasiado rápido. Para mí, estoy aquí con mucha humildad. Sabéis que empecé a trabajar para la USADA hace solo 16 meses. Cuando pasé por la puerta el primer día, nunca me imaginé que durante mi primer año iba a tener que representar un papel en expresar lo que el director general de la USADA, Travis Tygart, llamó el programa de dopaje más sofisticado, profesional y exitoso que el deporte había visto alguna vez. A la vez, yo tampoco nunca me pude imaginar que hubiera tenido la oportunidad de compartir conocimientos sobre esta investigación con un público como el que está aquí reunido hoy. El interés público y el escrutinio en temas como estos es muy importante porque eso significa que nosotros tenemos que estar siempre haciendo nuestro mejor trabajo, que es por supuesto, va en interés de los atletas limpios, del deporte limpio y de la competencia real, la competición real. El título de mi presentación es la investigación de ciclismo de la USADA. Espero que durante el breve tiempo que tengo, incluyendo vuestras preguntas, podáis tener una idea general de algunos de los casos que hemos realizado, además del caso de Lance Armstrong. Voy a mostraros un par de vídeos. El primero es una unión de varios comentarios realizados por Lance Armstrong durante su carrera de ciclismo en lo que se refiere a alegaciones de dopaje que se habían hecho contra él. ¿Hay pruebas? ¿Dónde están las pruebas de dopaje? Insisten que nunca no ha dado positivo. Yo dije, ¿dónde estaba 24 horas al día, 365 días al año? Tengo los hechos de mi lado. Explícame cómo es que hemos pasado tantas pruebas si somos tan sucios. Nos hemos abierto a investigación y nos hemos abierto a todo tipo de pruebas y hemos dado mejor que la media en todos los casos. Lo he dicho ya desde hace más de 7 años y durante más. Nunca me he dopado. Lo que han hecho es han escrito sus conclusiones y han rellenado con especulación, etcétera, lo que va por el medio. Todo el mundo sabe que no nos hemos dopado, lo hemos probado, lo hemos demostrado una y otra vez. Y yo creo que en el 2004, por ejemplo, las pruebas de antidopaje fueron más duras que nunca. Yo salí de una enfermedad mortal. ¿Crees que voy a salir y tomar fármacos simplemente, drogas simplemente porque quiero ir más rápido? No, nada. En el contrato no tienen que poner simplemente si
no es simplemente el que te saquen del equipo, sino que vas a mentir a tu familia. Yo me sujeto a todo tipo de pruebas, tanto dentro de la competición como fuera. Hoy podemos ver otros marcadores biológicos en la sangre, en la orina, y realmente podemos demostrar que estamos limpios. Yo sé lo que sé, y sé lo que hago, y sé lo que hice. Y eso no va a cambiar. Si él no hubiera ganado el Tour, otro que también está dopado hubiera ganado el Tour, cada uno de esos Tours. Nos gusta nuestro trabajo, nos gusta lo que hacemos, nos gusta nuestra credibilidad. La verdad es que los medios de comunicación están contra mí. Hay mucha especulación en los medios. Bueno, iba muy rápido al vídeo, así que le pido disculpas al intérprete. Espero que hayáis podido entender qué era lo que se decía en el vídeo. Durante su carrera, el señor Armstrong no solo negaba todas las críticas de dopaje, sino que además lo hacía de forma muy clara y muy altiva. Creo que voy a mostraros ahora otro vídeo, que es su última aparición, en la que hablaba de las acusaciones de dopaje. Esto es de inicios de este año, un programa que no sé si aquí la conocéis, es una gran estrella en Estados Unidos, y él apareció en el programa de Oprah Winfrey, y este es un breve vídeo. Bien, pues vamos a empezar con las preguntas que la gente de todo el mundo se están preguntando. Y solo quiero una respuesta, ¿sí o no? De acuerdo. Toda esta conversación, tenemos mucho tiempo, va a tratar de los detalles. ¿Sí o no tomaste sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento? Sí. ¿Sí o no? ¿Una de esas sustancias era el EPO? Sí. ¿Alguna vez se dopó con sangre, utilizó transfusiones sanguíneas para mejorar el rendimiento? Sí. ¿Alguna vez usó otro tipo de sustancias prohibidas como testosterona, cortisona o hormonas de crecimiento? Sí. ¿Sí o no? En los 7 Tours de Francia, ¿alguna vez tomó sustancias prohibidas o se dopó con sangre? Sí. Así que después de ver esos 2 vídeos, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó para cambiar la postura de una persona que fue tan desafiante durante toda su carrera profesional en lo que se refiere al dopaje? Y quizás la respuesta es mucho más complicada. Y eso es de lo que quiero hablar aquí hoy. Una de las preguntas más típicas que se hace el público en general, y lo habéis visto, es ¿cuándo comenzó la investigación del US Postal Team? La transformación de una sospecha a una investigación activa es difícil de identificar. No obstante, sí que hay indicaciones claras, volviendo décadas atrás, de que había un problema de dopaje en el ciclismo. Y vieron que yo estuve, de hecho, implicado en 2 investigaciones en los 2000. En el año 2005 contra Tyler Hamilton, que aquí aparece con una medalla de oro, creo que es de las Olimpiadas de Atenas. Tyler Hamilton dio positivo en una de las análisis de sangre en septiembre del 2004, y esa muestra de sangre mostró que había una población celular sanguínea mezclada, lo que indicaba que había utilizado transfusión de sangre no solo suya, sino también de otras personas. Es decir, había utilizado transfusiones de sangre de otra persona y se había mezclado su sangre con la del otro. Él, en su defensa, dijo que resulta que había un gemelo
con él en la sala y que ese gemelo, pues de alguna forma, él había absorbido su sangre, en fin. Yo no sé realmente cuál sería, cómo podían demostrar eso, cuál era el razonamiento, pero el juez no lo aceptó y al final tuvo 2 años de suspensión. El otro atleta con el que estuve implicado en una investigación, Floyd Landis, en el 2006, en el Tour de Francia, se le retiró su Tour. Unos años después fue honesto sobre su dopaje, pero durante años, tanto Tyler como Floyd afirmaron que eran inocentes y de que se les había puesto el cartel de mentirosos utilizando ciencia que no había funcionado bien, y consiguieron mucho dinero para poder financiar buenas defensas, pero al fin no fueron capaces de ir en contra de tantas pruebas que había contra ellos y al final tuvieron que servir sanciones de 2 años sin participar. En el 2010, Floyd, de hecho, públicamente admitió por primera vez que sí que se había dopado y que se dopó en el Tour de Francia del 2006 y además que se había dopado en la mayor parte de su carrera profesional, incluyendo parte de su tiempo en el equipo US Postal Service. La decisión de Floyd de hablar, de decir la verdad y de dejar atrás años de negativas fue realmente un momento clave en la investigación de USADA en lo que se refiere al dopaje en el ciclismo, porque él no solo habló de sus propias actividades de dopaje, sino que también habló de sus compañeros, incluido Lance Armstrong, y de los médicos del equipo, los entrenadores, el director del equipo, afirmando que todos sabían las actividades de dopaje. Floyd habló después de esos 2 años en los que no pudo participar en ninguna carrera, pero su decisión no se motivó a un deseo de reducir su sanción, ¿no? Porque su sanción ya había finalizado. De hecho, resulta que una de las razones por las que decidió hacerlo fue porque estaba harto de vivir una mentira. Pero eso no paró el ataque por parte de aquellos compañeros que él había mencionado. Por ejemplo, aquí podéis ver una página web en la que Landis habla de sus actividades. Y aquí en este artículo se dice cómo algunos de sus compañeros de equipo, el director, etcétera, decían que simplemente lo estaba diciendo porque estaba amargado y quería ir en contra de los otros. Simplemente lo que estaban intentando hacer es acabar con todo tipo de acusación y con los que les acusaban, y funcionó durante mucho tiempo. Pero las acusaciones que presentó Floyd rápidamente fueron también mencionadas por otros y nos demostró que no solo se había descubierto el dopaje de un único ciclista o de un único equipo, sino que estábamos empezando a iluminar, a tener cada vez más información sobre todo un sistema de dopaje en un deporte. Although Floyd's admission pushed USADA's investigation of doping. Aunque la aceptación de Floyd de que se había dopado hizo que la investigación de la USADA fuese más rápida, la USADA, no obstante, decidió suspender voluntariamente su investigación después de que el gobierno federal
el gobierno federal decidiese él mismo hacer una investigación sobre las acusaciones que había hecho Floyd. El objetivo de esta investigación del gobierno federal era establecer si el equipo de US Postal Services había cometido algún delito penal con un programa de dopaje. Según la investigación, que duró 2 años, parece ser... la investigación duró 2 años y parecía que iba a llegar ya a iban a llegar ya a una conclusión, pero en febrero del año pasado, sin aviso, sin explicación, dijeron que cerraban la investigación. No hubo ningún tipo de explicación. Aquí pueden ver una imagen de la declaración que realizó la oficina del fiscal general estadounidense. No la voy a leer. Simplemente anuncia que cierran la investigación sin ningún tipo de explicación. Not surprisingly, Lance Armstrong framed the news that he was not going to be indicted. Por supuesto, Lance Armstrong sacó a las noticias, vio esto como una victoria, lo llevó a los medios de comunicación y él parecía convencido de que su legado de como campeón 7 veces del Tour de Francia iba a estar garantizado. Y dijo, de hecho, es para mí todo un placer saber que la oficina del fiscal general va a cerrar la investigación. Es la decisión correcta. Estoy contento de que hayan llegado a ella y estoy deseando seguir mi vida como padre, como ciclista y como luchador en la lucha contra el cáncer. Esta es la declaración de nuestro consejero delegado, que decidió que iba a seguir realizando la investigación. En ese mismo día afirmó que aunque la investigación penal había sido cerrada, porque lo que el gobierno estaba viendo era si se había cometido un delito penal o no. Nosotros queríamos simplemente ver si había habido dopaje o no. Y en esta declaración afirmábamos y que vamos a seguir con nuestra investigación. Durante la investigación federal, Lance Armstrong dio la bienvenida, afirmó que era bueno que USADA investigase las acusaciones que se habían hecho contra él por parte de Landis. Este es un tuit que hizo en el 2011, creo, durante la investigación federal, y ponía: es fantástico saber que USADA va a investigar algunas de esas acusaciones. Estoy deseoso de que muestren que soy inocente. Así que, bueno, nosotros decidimos investigar un poquito más estas acusaciones y él parece que nos incitaba a hacerlo. Por supuesto que las cosas cambiaron cuando acabó la investigación federal, y cuando acabó esa investigación federal, Lance Armstrong volvió a ser muy desafiante cuando se hablaba de sus posibles actividades de dopaje. La misión de USADA es mantener la competencia y el juego limpio. Y lo que podíamos ver es que teníamos una obligación de intentar mirar los hechos que se estaban afirmando y asegurarnos de si había o no verdad en las acusaciones de dopaje. Pero no solo nosotros, la UCI también tenía una responsabilidad de investigar las acusaciones contra Armstrong y el US Postal Service, ese equipo. Y en el artículo 20.3.9 hay una sección que aplica las normas de las federaciones internacionales. Y esta es una parte de ese artículo que afirma que es su papel el seguir todo tipo de violaciones de las normas de dopaje dentro de su jurisdicción.
El que los ciclistas profesionales se impliquen en el dopaje o las acusaciones de que los ciclistas estén involucrados en este tipo de actividades forma parte de este artículo, así que UCI estaba obligado a investigarlo. Desafortunadamente, en el pasado, los ciclistas profesionales que habían dado un paso adelante, habían hablado sobre sus propias actividades de dopaje, las suyas o las de otros, habían sido atacados, marginalizados, intimados, expulsados del deporte. Este es un artículo de Washington Post en el que Armstrong habla sobre el uso de EPO y dice que es totalmente mentira. Y eso fue como respuesta a Frank Andrew, que habló de su experiencia pasada. Armstrong no tiene que decir nada, puede mantener silencio, no tiene que decir nada si hay una acusación contra él por parte de otro colega. Pero UCI, si Pat McQuaid el 13 de septiembre del 2006 afirmó, si Andreu desea decir eso, es lo que él quiera decir, puede hacer lo que quiera. No sé qué es lo que consigue haciéndolo, no consigue nada. Es decir, había alguien que había hablado de un dopaje y Pat McQuaid estaba diciendo que no va a sacar nada de eso. Realmente esto fue una declaración escalofriante por parte de Pat McQuaid. Floyd Landis también fue directo, y ya lo he mencionado antes, en el 2010. En respuesta a esto, Pat McQuaid una vez más dijo: ¿qué es lo que quiere conseguir con este? Este tipo lo único que quiere es venganza, es triste, es una pena para el ciclismo cuando una persona mantiene este dolor dentro. Este tipo de acciones solo quieren dañar el deporte. Si adorasen su deporte no harían estas acusaciones. Esto va un paso más allá. No solo dice que no deberían decir nada, sino que además decir algo va en contra del deporte. Es decir, intentando incitar a las personas que supiesen de dopaje a que se mantuviesen calladitas. Y la última, esto fue en respuesta a Tyler Hamilton, cuando él también hizo sus acusaciones y su confesión sobre el dopaje del equipo US Postal Service. Y Hein Verbruggen, que era el antiguo director de la UCI, dijo: es imposible, no puede ser, repito, Lance Armstrong nunca se ha dopado. Y lo digo no solo porque soy su amigo, sino porque estoy totalmente seguro de ello. Así que, una vez más, 3 declaraciones y 3 momentos en los que individuos habían dicho que había dopaje y que aquellos que tenían el poder para hacerlo decidieron no hacer nada en contra. Yo no quiero que penséis que esto es simplemente algo del pasado. Voy a saltarme un poco la presentación, pero después de ver la última decisión de la USADA, UCI tuvo la posibilidad de revisar su investigación y decidir si iban a hacer una apelación o no. Al final decidieron no apelar. Eso fue el 22 de octubre del 2012. En una rueda de prensa ese mismo día. En esa misma rueda de prensa, o justo después, durante una sesión de preguntas o durante una entrevista, Pat McQuaid dijo esto sobre Hamilton y Landis, las 2 personas que habían hablado y que realmente nos ayudaron a llevar a cabo esta investigación. Dijo: son basura. Lo único que han hecho es dañar al deporte. Así que, una vez más, es decir, estamos hablando en octubre del 2012, esto sigue siendo un tema pendiente. Es toda una pena.
En nuestra opinión, creemos que las declaraciones nunca habían sido seguidas por la UCI porque cualquier indicio de un programa de dopaje en el deporte iba a dañar el doparte y realmente lo que a ellos les importaba les iba a costar dinero. Así que para poder construir un caso era importantísimo para ellos el ir muy en contra de las personas que estaban haciendo esas acusaciones y de intentar favorecer a los ciclistas y a todas aquellas personas y protegerlas. Aquí podéis ver el equipo de apoyo del Postal Team, doctores, un director y un entrenador. Estos son personas que creemos que perpetúan este sistema, esta cultura del dopaje, y creemos que son estos individuos a los que hay que sacar del deporte para poder seguir con nuestros esfuerzos de antidopaje. Así que, en resumidas cuentas, nuestro objetivo era desmantelar el sistema de corrupción. Creíamos hasta cierto punto que los atletas ellos mismos eran víctimas de un sistema corrupto. No quiero excusarles. Por supuesto que también son responsables por las decisiones que tomaron. Sucumbieron a la tentación y se doparon. No todo el mundo se dopó, así que aquellos que lo hicieron tienen que enfrentarse a consecuencias de sus acciones. Sí, pero son menos culpables que estos individuos que son líderes en el deporte, que estaban fomentando este tipo de comportamiento. Y una vez más, pues son los doctores, los dueños de los equipos, los entrenadores y otros líderes del deporte. Así que lo que decimos hacer es darles a los atletas que hasta cierto punto eran víctimas de esta cultura corrupta la opción de hablar, decir la verdad sobre sus experiencias. Y al hacerlo, esperamos que pudiésemos centrar nuestra investigación en estos 5 individuos que pueden ver en la pantalla. Hasta hoy en día hemos conseguido tener 5 casos contra estas personas, incluyendo 3 médicos, el señor Pedro Salaya, Luis García del Moral, los que pueden ver ahí, Michele Ferrari. También tenemos un caso contra el entrenador, José Pepe Martí, y contra el director, Johan Brunio. Pensamos que es una buena forma de empezar, pero sabemos que puede haber mucho más. Hay mucha información que todavía no ha salido a la luz. Pero realmente estamos convencidos de que si la USADA sigue comprometida en este proceso, sigue implicada en este proceso, va a haber más personal del equipo de apoyo que van a tener que rendir cuentas. Nosotros intentamos que los atletas supiesen que ellos que entendíamos por qué decidieron doparse, que entendíamos que había toda una generación de ciclistas que llegaron a la conclusión de que la única forma de competir era tomando drogas para ser competitivos, y que romper este código del silencio, este omerta, era algo que muchos de ellos veían como una forma de abusar, una traición. Ellos lo veían como una traición a sus compañeros. También era importante el que nosotros entendiésemos y reconociésemos sus miedos, cómo iba a reaccionar sus amigos, sus familia, los medios de comunicación también, cómo iban a ser representados por los medios de comunicación. Ellos también tenían miedo de la posibilidad de que se les pusiese en una lista negra y no pudiesen seguir con su única forma de
vivir, de sobrevivir. legitimate concerns. La falta de el perder su reputación también era una de sus preocupaciones principales. Yo creo que el temor principal era el temor que ellos tenían a ser expuestos y a que nada cambiase en el deporte. Es decir, que ellos iban a dar un paso adelante, iban a decir la verdad y de que nada iba a pasar con esa información o que se les iba a sancionar, se les iba a tachar de gente que se dopaba y que se iba a acabar aquí. Así que para nosotros ese fue el principal obstáculo. Pero una vez que establecemos ese nivel de conocimiento y conseguimos que hablar con los atletas sobre esos miedos que tenían, fuimos capaces de identificar y de enfatizar a los atletas cuáles eran los beneficios de decir la verdad sobre sus historias de dopaje. De hecho, varios de los atletas que vinieron a hablar con nosotros tuvieron 6 meses durante 6 meses no pudieron seguir participando. Así que bueno, es un 25% únicamente de los 2 años normalmente que se suelen dar. La posibilidad de una sanción reducida, por supuesto, es una consideración muy importante para la mayoría de los atletas. Pero para muchos otros, sobre todo para aquellos atletas que ya no compiten, la capacidad de volver a conseguir su reputación ante su público, ante sus fans, ante los medios de comunicación, ante su familia, es igual de importante. Además, la oportunidad de ser visto no como un mentiroso, sino como un campeón de la verdad o un defensor de la verdad, eso también era muy atractivo para ellos. El que te vean como alguien que realmente utilizó la oportunidad de hacer algo bueno, no solo para ellos, sino para el deporte y para las generaciones futuras de atletas. Esto es algo que era importante para muchos de los atletas que dijeron la verdad sobre sus experiencias de dopaje en el ciclismo profesional. Esta es una carta que enviamos al abogado del señor Armstrong para que fuera parte de la solución. Este es un breve resumen. Espero que en el interés de nuestros esfuerzos para conseguir la verdad y para proteger los intereses de los atletas limpios, el señor Armstrong decidirá reunirse con nosotros. Así que le dimos la misma oportunidad que a los otros ciclistas con los que nos pusimos en contacto. Pero el señor Armstrong fue el único que rechazó la invitación y dijo que le estábamos atacando. Esta fue la respuesta que nos dio su abogado. Afirmaba, esta es parte de la carta, decía, no vamos a formar parte de esta mentira. Lance ha dicho ya públicamente muchas veces que no se ha dopado y sus afirmaciones frente a las de estos otros testigos cuyo testimonio está teniendo en cuenta USADA es realidad, es verdad y va a seguir siendo verdad durante décadas. Así que Lance Armstrong decidió no formar parte de la solución, pero hay algunos algunos ciclistas que sí. Michael Berry, que era un compañero de Lance Armstrong durante 4 años, del 2001 al 2005, y él afirmó que es el equipo US Postal Service, sus médicos y su personal le proporcionaron drogas y que durante su época en ese equipo el uso de estas drogas de mejora del rendimiento era fomentado por los líderes del equipo.
Danielson también fue compañero durante una temporada de Lance Armstrong en el 2005 y trabajó con el Dr. Ferrari y se le suministraron drogas por parte del equipo. Y él afirmó que había estado incluido en ese programa. De hecho, estuvo aquí en España y sus experiencias fueron también mencionadas por muchos otros. Tyler Hamilton, ya hemos hablado de su historia, pero también fue compañero de Lance Armstrong durante 4 temporadas. Y fue presentado al equipo por Lance Armstrong. Aquí otro colega de durante 2 años, del 2008 al 2009. Del 98 al 99, hoy en día está en el equipo Clamstring. Y él también afirmó que tenía información sobre cómo se hacían cómo a principios del año 2000 se hacían las pruebas de EPO. Leipheimer, también compañero durante 5 temporadas, del 2001 al 2002, y luego cuando Lance Armstrong volvió del 2009 al 2011. Él también fue presentado al Dr. Ferrari por Lance Armstrong. Y se le dijo a Levi que había seguido trabajando con el Dr. Ferrari, aunque públicamente se había distanciado del Dr. Ferrari varios años antes. Y le dijo a Levi que la relación, de hecho, no había acabado, sino que se había seguido. La de Floyd Landis, compañero durante 3 temporadas, del 2002 al 2004. Dio positivo por testosterona y él recibió testosterona de Lance Armstrong en el 2002. Y afirmó que habían habido varios momentos en los que él personalmente vio cómo Armstrong y otros del equipo de US Postal Service realizaban actividades de dopaje. Frankie Andreu oyó a Armstrong reconocer el uso de EPO, testosterona, hormonas de crecimiento, esteroides y cortisona en octubre del 96, cuando estaba bajo tratamiento por cáncer. El señor Andreu y su mujer fueron atacados por Armstrong durante años simplemente porque habían dicho la verdad sobre haber visto una conversación, haber oído una conversación entre Armstrong y los médicos. Él fue compañero durante 9 temporadas, parte de 9 temporadas, desde el 96 al 99, el 99 al 2002. David Zabriskie, compañero de Armstrong durante 4 temporadas, y afirmó varios momentos en los que las actividades de dopaje, en las que él fue testigo de actividades de dopaje por parte de ciclistas y de otros miembros del equipo del US Postal Service. El personal de apoyo le pidió que comenzase a doparse también, y quizás el suyo fue el más emotivo de todas las declaraciones, la suya, porque nos dijo que él había empezado a hacer ciclismo para escapar de un hogar complicado. Su padre murió por una adicción a la droga, así que cuando se le fomentaba cuando las personas que se suponía que él tenía que confiar y que le tenían que proteger, que le fomentasen que siguiese los pasos que su padre había seguido, para él fue muy difícil, afirmó. Y según estaba hablando con nosotros, nos dijo que tras ese primer momento en el que utilizó
performance enhancing drugs. Estas drogas de mejora del rendimiento, volvió a su hotel, a la habitación del hotel, y se puso a llorar, porque para él era extremadamente doloroso haber llegado a ese punto en un deporte que en el pasado había sido como un refugio para él. Christian Van de Velde, también un compañero durante 5 temporadas, del 99 al 2003, afirmó que Lance Armstrong le acusaba de no estar dentro del programa por no tomarse el dopaje tan en serio como debería. Afirmó que Armstrong decía que el que siguiese en el equipo dependía de si iba a tomar y si se iba a dopar o no. Así que no se trataba únicamente de que el mejor ciclista liderase en el ejemplo o fuese un modelo a seguir, sino que era un modelo de intimidación total para que todos los miembros del equipo hiciesen lo que hacía el equipo. George Hincapie, también compañero del equipo de Armstrong durante 11 temporadas, el único ciclista que estuvo con Armstrong durante sus 7 victorias del Tour de France. Él afirmó que también seguía al Dr. Ferrari, que estuvo en un programa de dopaje por transfusión sanguínea durante 5 años, y que había dopaje en todo el equipo del US Postal Service. Así que sin lugar a duda, quizás la declaración más importante y que decidimos utilizar fue un testimonio de 26 testigos, incluyendo 11 colegas de Armstrong, uno de ellos incluso antes de que él estuviera en el US Postal Service. Él afirmó también que incluso antes de estar en el US Postal Service se habían hablado, él y Armstrong, de cómo era necesario utilizar estas drogas de mejora de rendimiento. Y, sin excepción, todos testificaron que, aunque era doloroso, decir la verdad les liberaba y les transformaba. Y es importante tener en cuenta que para cada uno de ellos decir la verdad era muy costoso. Estos individuos también no solo estaban hablando del equipo, sino que estaban hablando de ellos también. Así que iban a perder todos los títulos que habían ganado y también su empleo. Y uno, Levi Halima, a la izquierda, el tercero, en la tercera fila. Para él, el riesgo de perder su trabajo fue una realidad. De hecho, tras su implicación en el programa de dopaje del US Postal Service, después de afirmar que había dopaje, el equipo de ciclismo Omega Pharma Quick-Step canceló su contrato, y aunque él seguía siendo muy competitivo, en el momento en el que rescindieron el contrato, él decidió que iba a volver a competir en cuanto acabase su sanción. No fue capaz de encontrar un equipo en el 2013 y, de hecho, a principios de esta semana ha anunciado que se iba a retirar del ciclismo porque no encontraba equipo en el que correr. Así que, aparte de las consecuencias financieras y para su carrera y el miedo y los riesgos emocionales de tener que decir la verdad, había también muchas expectativas y también toda una inercia que uno tiene después de haber mentido a periodistas, fans,
esposas, hijos y a otros miembros familiares miembros de la familia durante tantos años. Para muchos de los ciclistas, como por ejemplo Tyler Hamilton, cuando empezaron a doparse, decidieron no decírselo a su familia, mantenerlo en secreto, incluso entre las personas más cercanas a ellos. Tyler, por ejemplo, uno de los momentos más difíciles fue decirle a su padre y a su madre que les había mentido durante tantos años. No obstante, a pesar de la dificultad de ese momento, Tyler afirma que decir la verdad fue lo mejor que hizo y que sacar a la luz los secretos realmente le ayudaron a iniciar una vez más sus relaciones y a empezar de nuevo. Después de que Lance Armstrong rechazase la invitación de USADA para una reunión, USADA le proporcionó, al igual que a las otras personas que habían respondido, un mensaje sobre las acusaciones de violación de antidopaje. Justo después se les acusó formalmente de violar las leyes antidopaje durante sus carreras profesionales con el US Postal Service y con el equipo Discovery. El doctor Ferrari y el doctor Del Moral no consiguieron no ser acusados y fueron sancionados. Pepe Martí, Brunel y el doctor Zelaya pidieron que estar presentes en una audiencia y la investigación está todavía en curso. No puedo decir más. Lance Armstrong decidió hacer otra cosa. Tras recibir la acusación, decidió llevar a la USADA al litigio para evitar que el Tribunal Federal siguiese adelante con esta acusación y con este caso. Ese litigio finalmente no cambió la opinión del juez y este es, de hecho, el mandato del juez en el que pedía a USADA, en el que decía que USADA tenía el derecho a seguir con la investigación. 4 días después, de hecho, una de las declaraciones de Armstrong, él afirmaba 2 cosas principalmente. Para empezar, decía que USADA no tenía jurisdicción sobre su caso y, en segundo lugar, decía que no iban a poder acusarle porque las normas por las que se iba a hacer el arbitraje no iban a ser legales, no había jurisdicción. Pero el juez afirmó que no, que todo iba a ser mantenido de acuerdo con la ley y que USADA podía seguir adelante con la investigación. Aquí pueden ver varios artículos de los medios de comunicación relacionados con esa decisión por parte del juez de no tener en cuenta el recurso de Armstrong. Así que, 4 días después, Lance Armstrong dijo que, que no iba a rechazar, de que no iba a apelar otra vez y publicó esta declaración. Se publicó esta declaración en la prensa antes incluso de que nosotros fuéramos conscientes de que se nos informase de que él ya no iba a apelar más. Y se afirma, él dice, llega un momento en la vida de un hombre en el que uno tiene que decir hasta que hemos llegado. Y ese momento ha llegado ya. Han habido acusaciones de que he mentido y que no gané de forma correcta los Tours de Francia desde el 99. Estas acusaciones me están afectando a mí, a mi familia y a mi fundación, y hasta que hemos llegado. Hay que acabar con esta locura.
Tras que se nos informase de que el señor Armstrong ya no iba a recurrir, se hizo una sanción, pero la sanción no fue aplicada hasta que USADA y WADA ya hubiesen aceptado nuestros descubrimientos. USADA afirmó que íbamos a tener que reunir toda la información que teníamos sobre las acusaciones y todo lo que se había conseguido averiguar durante la investigación. Pero para ello, para poder cerrar el caso, teníamos que hacer un informe final para mostrar la gravedad de la sanción contra Armstrong y para demostrar también las sanciones contra el doctor Ferrari y los otros doctores del equipo. En el caso de Lance Armstrong, la decisión razonada, como le llamamos nosotros, fue publicada. Este informe fue publicado el 10 de octubre del 2012 con más de 1.000 páginas de pruebas, con registros, datos científicos, financieros, correos electrónicos. La información se hizo disponible en Internet a la vez que se la proporcionamos a la UCI y a la WADA. Y desde que pusimos esta información en nuestra página, han habido más de 400.000 visitas que únicamente han visitado esta página. Y la razón por la que queríamos publicarlo así era porque queríamos garantizar la transparencia del proceso. Y para garantizar que también el proceso de USADA en reunir toda esta información y que la consideración de la UCI también era transparente. Tras publicar esta información, la opinión pública al inicio era muy crítica con USADA por ir en contra de Lance Armstrong. El péndulo estaba del lado de Armstrong y estos son algunos de las caricaturas que aparecieron en esa época. Este es un breve vídeo de Pat McQuaid. No os lo voy a enseñar porque no queda mucho tiempo, pero aquí Pat McQuaid afirmaba que la UCI había decidido aceptar la investigación de USADA y de que no iban a apelar contra la sanción. Fue ahí cuando la sanción de por vida fue implementada. Se le quitaron los 7 Tours de Francia a Lance Armstrong. WADA, un poco después, también decidió no apelar y eso pues finalizó el proceso. Y aquí aparece una breve cita del presidente John Faley en que dice: este caso ha resultado en una sanción adecuada y apropiada para el atleta en cuestión y debe ser como un modelo para el futuro. Y luego, finalmente, realmente lo que pasó después, las consecuencias de esa decisión, pues fueron inmediatas y costosas. El señor Armstrong había acabado primero 7 veces el Tour de Francia, un récord en la historia, y además era uno de los atletas más reconocidos mundialmente. 2 semanas después de la decisión, todos sus patrocinadores le habían abandonado y, según los cálculos del señor Armstrong, esto le ha costado más de $75 millones en rentas futuras.
La pérdida también de sus 7 Tours de Francia también ha creado un vacío en el libro de registros de ganadores. Podéis ver aquí, volviendo hasta el 96, tan solo hay 3 ciclistas a los que no se les ha quitado el título, o podríamos decir solo hay 3 ganadores del Tour de Francia a los que no se les ha quitado el título. Así que es una foto bastante triste. Quizás uno de los resultados más positivos fue el que ha dado ahora la posibilidad a aquellos que rechazaron el dopaje y que habían sido marginalizados a volver a entrar. A muchos como Mr. Brisky, personas que decidieron hacer lo correcto en ese momento, muchas personas que nunca decidieron romper las reglas o ir en contra de las reglas. Y hoy su integridad sigue intacta, su reputación sigue intacta y la reputación de su familia sigue intacta. Esos son los atletas hoy en día a los que tenemos que celebrar como verdaderos ganadores porque insistieron en competir de forma justa. Aquí podemos ver a Scott Mercier, que era antiguo ciclista del US Postal Service, de ese equipo. No voy a mostrar el vídeo por las limitaciones de tiempo, pero siempre me gusta cerrar con este vídeo porque resume por qué es tan importante ir en contra del dopaje. Mercier habla de cómo fue para él difícil salir de del deporte, de dejar el deporte de lado cuando vio el dopaje que había, pero él pensó que era la decisión correcta y que volviendo ahora atrás a esa decisión está muy contento de haberlo hecho porque no tiene que tener conversaciones difíciles con sus hijos ni con su mujer, mientras que otros ciclistas sí. Que tienen que ir y decirle a sus hijos, sí, yo decidí mentir y ahora tengo que pagar por ello. Así que esto es... Este caso fue un caso positivo, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer y las agencias antidopaje tenemos que seguir luchando contra el dopaje. También es importante que el público en general siga presionando para mantener este cambio, para seguir con esta iniciativa antidopaje y para que nunca más ningún atleta tenga que dejar de lado el deporte que aman simplemente porque no quieren doparse y deben poder poner únicamente el trabajo duro y sus capacidades naturales. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. I guess we'll find out here soon, but thank you for your time.